Yo creo firmemente que el eje del desarrollo son las preguntas. Conforme más personas se unen para hacerse las mismas preguntas, éstas se enriquecen, se profundizan, toman mayor complejidad y nos acercan a las respuestas. Por eso es esencial siempre mantenernos haciéndonos preguntas. Estas preguntas pueden ser las mismas que nos hacíamos desde niños o pueden ir cambiando a lo largo de nuestra vida, pero nunca debemos perder esa pasión por preguntar. En lo personal, con mucha frecuencia, a lo largo de mi vida siempre me he hecho las mismas preguntas. ¿Qué nos diferencia a nosotros los humanos? ¿Qué nos diferencia de otros animales? ¿Qué nos diferencia entre nosotros? Y estas preguntas tan complejas y profundas de nuestra naturaleza humana pueden ser abarcadas desde muchas perspectivas distintas, desde una visión filosófica, una visión social o desde una perspectiva biológica. Y es que actualmente vivimos en una época idónea para tratar de comprender la biología humana, ya que la tecnología cada vez es menos una limitante y el reto recae cada vez más en cómo procesamos e interpretamos toda esta información. El área de estudio en el que yo trabajo se llama genética y trata de comprender el proceso de herencia de características, es decir, de una manera sencilla, qué información biológica de un organismo le puede transmitir a los hijos. Actualmente, de una manera relativamente simple, podemos obtener toda la información genética de un organismo. ¿Y cómo lo hacemos? Partimos de un tejido del organismo, puede ser sangre, saliva o inclusive pelo, y después de diversos procesos podemos extraer de este tejido las células. Dentro de cada una de estas células se encuentra el ADN. El ADN lo podemos pensar como una doble hebra de información muy larga que luego podemos fragmentar para que diferentes máquinas lean cada uno de estos fragmentos y compilen esta información. Toda esta información genética que obtenemos de la hebra original y compilamos en un libro es lo que llamamos el genoma. Cada una de las células de nuestro cuerpo tiene el mismo libro disponible, el mismo genoma, solamente que están leyendo capítulos distintos. Algunas células leen los capítulos para hacer neuronas y otras los capítulos para hacer piel. Es realmente sorprendente lo rápido que nos hemos vuelto muy eficientes en obtener esta información genética y compilarla. Apenas hace aproximadamente 20 años se publicó la primera versión de un genoma humano, es decir, el primer manuscrito de un libro para un humano. Este megaproyecto tuvo un costo aproximado a $1 billón a lo largo de 10 años. Hoy en día, obtener un genoma humano tiene un costo aproximado a los $1.000 y se logra en apenas un par de días. Este cambio tan drástico nos ha permitido leer una mayor cantidad de genomas provenientes de muchas personas distintas. Cuando apareció la primera versión del genoma humano, muchas personas pensaron que a partir de ahí todo iba a ser fácil, que este libro iba a funcionar ahora como un manual de instrucciones, en el cual rápidamente íbamos a poder encontrar la respuesta a todas nuestras preguntas de la naturaleza humana. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Cómo vamos a envejecer? Sin embargo, conforme comenzamos a detallar este libro, resulta que ahora tenemos muchísimas más preguntas que respuestas. Ahora bien, el comparar nuestros genomas entre nosotros mismos y con otros animales, otros organismos, nos ha traído muchísimos aprendizajes, a pesar de sus limitaciones. La primera enseñanza es que los genomas son muy complejos. Usualmente, cuando leemos información genética, observamos algo similar a esto. Un mar de información compilado en 4 letras: A, T, C y G. Ahí está toda la información genética que un organismo podría transmitir a sus hijos. En teoría, ahí estaría la información a la cual podemos recurrir para tratar de comprender por qué nos enfermamos o de qué color vamos a tener el cabello o los ojos. El primer gran hallazgo con el genoma humano fue comprender que de toda esta información, solamente un 1% podemos asignar como genes, que son instrucciones que más o menos tenemos claras, lo que nos deja un 99% de información todavía por comprender. Información muy valiosa que en muchas ocasiones nos indica cómo diferentes regiones de esta hebra de información interactúan entre sí, que esto podría tener un impacto muy grande en nuestra predisposición a ciertas enfermedades o a ciertos rasgos. La segunda enseñanza es que los genomas cuentan nuestra historia. Los procesos biológicos que sufrieron nuestros antepasados han dejado un rastro que llevamos en nuestro ADN. Leyendo nuestros genomas podemos aprender acerca de nuestra propia
historia evolutiva, cómo migraron las poblaciones en el pasado, qué procesos biológicos han moldeado a los seres humanos que observamos hoy en día, por qué ciertos grupos de personas se parecen más entre sí, por qué ciertos grupos de personas tienen una mayor predisposición a ciertas enfermedades y otras no. Toda la historia de nuestros antepasados ha dejado un rastro en nuestra información genética y cargamos con esta información en cada una de nuestras células. La tercera enseñanza es que debemos leer una mayor diversidad de genomas. Históricamente, los estudios en genética humana se han realizado con un sesgo por ciertos grupos de la población, por razones sociales, económicas, logísticas, políticas, entre muchas otras. Un estudio reciente encontró que en el 2009 un 96% de los estudios en genética humana se realizaron con personas de ancestría europea, número que cambió a un 80% para el 2016. O sea, vamos por buen camino, pero todavía queda mucho camino por recorrer. Es muy importante entender que el contexto importa, por lo que la mayoría de los estudios actuales que están tratando de desarrollar nuevos tratamientos, nuevas medicinas que sean más eficientes, se están basando en información que realmente representa mayoritariamente solamente a ciertos grupos de la población. ¿Cuánta información muy valiosa estamos dejando pasar por no incluir una mayor diversidad de personas? Es muy importante apoyar la ciencia local, entender nuestros genomas desde un nivel local, para también participar a un nivel global. Si tratamos de comprender la base de nuestra naturaleza humana, no deberíamos incluirnos a todos por igual. La cuarta enseñanza es que la ciencia básica es muy importante. Y con esto me refiero a proyectos que traten de comprender procesos biológicos desde la célula. Conforme comenzamos a leer genomas, libros de nuestros parientes los primates, nos dimos cuenta que a un nivel genético somos muy similares, muchísimo. Si leemos el libro, el genoma, de un humano y de un chimpancé y analizamos letra por letra, anotando cuando las letras son iguales o distintas, nos damos cuenta que en promedio son un 98% idénticas. ¿Es este 2% suficiente para hacernos tan distintos? No. Lo que pasa es que estos genomas no solamente importa cómo se lean, sino en qué orden y cuándo se leen. Estudios recientes han encontrado que diferencias que parecieran muy sutiles pueden tener un gran impacto a un nivel biológico. Por ejemplo, en ciertas partes del genoma del humano tenemos 2 páginas y en los otros primates solamente una. Y esta diferencia tan pequeña puede provocar cambios a un nivel celular como que ciertas células migren más rápido que otras. Una diferencia que parecería un poco sutil, pero puede tener un impacto muy importante cuando pensamos en el desarrollo de un humano con respecto a un chimpancé o a un gorila. Si pensamos en regiones del cerebro que se tienen que expandir o cambios morfológicos que tienen que ocurrir. Es muy importante que no perdamos de vista que conforme pasa el tiempo y los avances tecnológicos llegan, necesitamos volvernos más eficientes en analizar esta información genética y compilarla para que podamos identificar estas diferencias tan sutiles y después requerimos de mucha investigación para comprender los procesos biológicos básicos. No debemos perder de vista que por más que avance la tecnología, no podemos dejar atrás la ciencia básica. La quinta enseñanza, y personalmente creo la más importante, es que la genética no lo es todo. Para muchas enfermedades o rasgos, el componente genético, es decir, el peso que tiene la información genética, es muy bajo. Existen muchísimos factores que afectan el riesgo a padecer o no cierta enfermedad o cierto rasgo. Lo que comemos, el ambiente que nos rodea, nuestro estilo de vida. En muchas ocasiones, estos factores tienen un peso superior a lo genético en predecir si podemos padecer o no cierta enfermedad. No debemos pensar que la genética nos va a resolver todas nuestras preguntas de una manera muy sencilla. Además, no debemos perder de vista que nosotros no solamente heredamos genomas, sino también heredamos cultura.
y esta tiene un impacto muy importante en nuestra vida. Ahora bien, con toda esta información, realmente lo importante es prepararnos para lo que viene. La tecnología ahora no solo nos permite leer la información genética, sino manipularla. Se ha demostrado en ciertos animales y en ciertas plantas que podemos generar cambios en el ADN para editar con mucha precisión ciertas regiones del genoma. Es decir, abrir este libro, tomar una página y cambiarle de lugar. Y ahora, en los humanos, definitivamente la tecnología nos va a permitir acumular más y más información que nos van a permitir generar medicinas y terapias cada vez más eficientes para tratar las enfermedades que se puedan tratar. Sin embargo, debemos ser muy cautelosos al pensar en manipular genéticamente la información de los humanos. Debemos recordar todas las limitaciones que tenemos en cuanto al conocimiento de los procesos biológicos básicos y el posible efecto que podría tener una alteración en estos. Debemos ser cautelosos, pero también optimistas. El futuro trae nuevas preguntas y nuevos retos en cuanto a biología humana, que van a necesitar de nuevas visiones y nuevas perspectivas. Necesitamos comunicar la ciencia abiertamente. Necesitamos trazar puentes entre las diferentes áreas del conocimiento. Esa idea de los científicos aislados, encerrados en su laboratorio, lejos de la sociedad, debe quedar en el pasado. Necesitamos que más y más personas nutran y participen en las discusiones. La ciencia debe servir como una herramienta para que cada persona se acerque a las respuestas de las preguntas que los mueven hacia adelante. Por lo que por más que me he involucrado en el conocimiento de la ciencia del humano, me he dado cuenta que lo más humano es el proceso científico como tal.